Hola y bienvenidos una vez más a Rosa en Urbe. Yo soy Saraí y bueno, quiero empezar felicitando a todos los graduados. Felicidades en este gran éxito. Tus esfuerzos, tu sacrificio y dedicación te han llevado a llegar a este momento. Pero recuerda que esto es solo el comienzo. Creo que muchos hemos estudiado porque queremos superarnos, ayudar a nuestras familias y comunidad, nuestro país y, por qué no, a todo el mundo entero. Así que te animo a que sigas luchando, sigue aprendiendo cada día para seguir creciendo y nunca dejes de soñar. Sueña y ve, hazlo realidad. Hablando de sueños, el video anterior les contaba sobre mis sueños más locos. Si no lo has visto aún, te invito a que lo hagas, ya sea después de este video o cuando tengas tiempo. También les dije que hoy les compartiría algunas de mis experiencias, las bajas, las altas y todo lo que ha pasado desde que gradué. Bueno, a todos nos gustan que nos cuenten las buenas noticias primero, así que les compartiré una que otra bonita experiencia. Estudiar cine fue de lo más emocionante e increíble, pero a la vez aterrador. Lo bueno de ello fue que crecí como persona, mi mente se expandió más y pude conocerme aún más. Al recibir la maestría en cine en el 2014, regresé a casa donde tomé una breve pausa. Tenía desde los 4 años estudiando, así que pensé que debería descansar, ya que tendría toda una vida para trabajar. Después empecé a trabajar en comerciales, en short films, películas independientes. No siempre fueron pagadas, pero no me importó. Pude aprender mucho y la verdad que es tan distinto estudiar cine y estar en un set real. Fue emocionante y aprendí mucho, pero después llegaron los cobros y yo necesitaba un trabajo más estable para poder pagarlos. Aquí entra lo difícil. En ningún lugar me daban trabajo, ni una compañía, ni una oficina y tampoco en una tienda o un restaurante. Algunos me decían que no tenía experiencia y en otros lugares me decían que estaba demasiado preparada. O sea, qué locura, ¿no? Así que cuando mi hermana empezó a trabajar en un restaurante, le dije que me diera la mano y me consiguiera trabajo ahí. Me lo dieron, pero tuve que dejarlo a los cuantos meses, pues era difícil trabajar en el restaurante y poder trabajar en otros proyectos a la vez. Así que decidí buscar un trabajo donde pudiera tener un poco más de flexibilidad. Así que mi otra hermana, que trabaja como maestra, me dijo que aplicara para ser sustituta de maestras. En los últimos 3 años he trabajado ahí. Al principio fue difícil, pues no era lo que yo quería hacer. Salía cada día triste, me subía a mi carro y lloraba mientras me dirigía a la casa. Así estuve por casi un año, hasta que entendí que ese trabajo solo era una parada momentánea. Creo que no soy la única que está en un trabajo en lo cual no quieres. Por eso decidí hacer este video, porque aprendí que puedes hacer una de dos cosas. La primera es llorar y quejarte y vivir amargándote el día como lo estuve haciendo por un año, o puedes buscar una oportunidad para servir a otros, sacarle jugo a la vida y disfrutar el momento. Así que empecé a cambiar mi mentalidad y pude ver que podemos hacer un cambio o dejar una huella en la vida de alguien, ya sea con los que trabajas o la gente que llega a tu trabajo. En diciembre del 2019, en mi cumpleaños, me regalé un libro, Inquebrantables, por Daniel Javid, y fue ahí cuando me dije, puedes soñar y planear o puedes ir y hacerlo realidad. Así que me aventé, tomé ese primer paso como lo hicieron los sacerdotes antes de cruzar el Jordán. Con mis miedos y mis dudas me decidí y mis hermanas y yo empezamos nuestro canal de YouTube. A principios del año habíamos planeado más proyectos. En estos momentos están en pausa, pero seguimos trabajando en ellos. Cuando sea el momento correcto, ya que todo esto pase, los estaremos realizando y se los estaremos compartiendo. Ya que ahorita todo el mundo está detenido, me quedé sin trabajo, ya que no hay necesidad de sustitutas. Llegó el verano y bueno, las clases han terminado, así que seguiré buscando. Lo bueno de todo esto es que hace 2 años, durante el verano, tuve la oportunidad de hacer algo que nunca soñé en hacer. Es un sueño que nunca pensé que tendría. Escribí un libro. Un amigo de la familia, quien era como mi abuelo, me dijo que mis opciones eran simples. La primera era plantar un árbol, pero toda planta se me muere. Casarme, pero aún no sale un valiente. O escribir un libro. Así que surgió un libro. Josefina soñando con los ojos abiertos. Durante este tiempo de cuarentena lo hemos sacado a la venta. Está ahora disponible en Amazon.com. Aún no lo puedo creer. Y lo increíble es que el año pasado mi papá estaba escribiendo su historia de cómo llegó a salir de las drogas y el alcohol, a ser un misionero y pastor. Me dice que con solo unas palabras fueron suficientes para que él se dejara transformar por Dios. Así que este libro, Solo unas palabras, lo puedes conseguir por Amazon.com. Y bueno, mi papá siempre nos ha enseñado a dar a los demás, sin importar cuán poquito o mucho podamos tener. Así que después de platicar, decidimos que una parte de la venta de libros ayudaríamos a una familia o un estudiante a hacer sus sueños realidad. Así que te quiero motivar a que compres un libro o los dos. No solo
cómo me estarás ayudando en estos momentos que estoy sin trabajo, pero también a una familia o un estudiante en México. Mi papá fue misionero por muchos años en México, así que su deseo es poder ayudar a nuestra gente. Espero que por medio de estos libros se puedan inspirar y motivar. No olviden soñar en grande e ir a hacerlos realidad. Y no olvides compartir este video y suscribirte a nuestro canal. Esto es todo por hoy. Espero que tengan un bonito día. Nos vemos hasta la próxima. Adiós y muchas bendiciones.